El mensaje de hoy puede ser muy largo, pero espero no hacerlo tan largo. Acomódense en la silla. No, voy a tratar de hacerlo muy corto. Va a abarcar mucho, pero generalmente les comento muchos pasajes de la Escritura. Hoy no los voy a comentar tantos. Se los voy a dejar de tarea para que los vean. Son poquitos versículos. Son 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Por qué? El tema de hoy es Jesús en el Pentateuco. Cómo Jesús está reflejado desde el principio de la Biblia. Hemos hablado la importancia de conocer a Jesús, hemos hablado de Jesús como Dios, Jesús como hombre, Jesús como Salvador, Jesús como siervo, como profeta, sacerdote y rey, como maestro y como líder. Hoy vamos a ver cómo Jesús aparece en todas estas facetas desde el principio de la creación. Y en la Biblia lo podemos encontrar. Ya hemos hablado mucho de que toda la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablan como Jesús. Toda la Biblia enfoca a Jesús. Jesús es el tema central de la Escritura. Cuando leemos la Biblia, la Escritura, desde esta perspectiva, tratando de encontrar a Jesús, lees la Biblia muy diferente. Entiendes en realidad el propósito por el cual fue escrita y la razón de esas palabras. Hay muchas personas que tratan de leer la Biblia, es algo muy bueno, pero tratan de verse reflejados ellos en la Biblia como si ellos fueran los protagonistas. La Biblia es un espejo, la Biblia nos refleja a nosotros, pero muchos tratan de ver como si ellos fueran los protagonistas. De ahí que toman tantos pasajes para decirte que tú eres un hijo del rey, que tú eres poderoso, que tú eres victorioso, que tú debes tener una vida bien, porque la Biblia habla del Hijo de Dios que es poderoso y victorioso y yo tengo que ser así. Pero la Biblia no habla de nosotros en ese sentido. La Biblia habla de nosotros en el sentido de que somos pecadores y necesitamos ser rescatados. Y el mensaje completo de la Biblia es cómo Jesús viene a rescatarnos. Ese es el mensaje de la Biblia. Algunos teólogos dicen que aunque el Nuevo Testamento fue escrito después del Antiguo Testamento, aproximadamente 450 años, después del último libro del Antiguo Testamento hay 400 años de silencio, cuando nació Jesús, y después todavía empezaron a escribir por ahí por el año 40 o 50. 450 años sin escritura. Y los teólogos dicen que el Nuevo Testamento, que fue escrito muchos años después del Antiguo, el Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está escondido el Antiguo Testamento. Como en el Antiguo Testamento se va a revelar el Nuevo Testamento. Hay una sinergia entre los dos. Como les dije, hoy vamos a hablar del Pentateuco. Penta, las primeras 5 letras significan 5, de ahí el pentágono, que tiene 5 lados. Pentateuco tiene que ver con los primeros 5 libros de la Biblia, lo que comúnmente también se le llama como la ley. ¿Ok? Así es que desde estos 5 libros escritos hace unos 1500 años, o más bien, perdóname, escrito 1500 años antes de Jesús, 3500 años a nuestra época aproximadamente. Dios ya estaba revelando desde ese tiempo que iba a venir su Hijo, que iba a enviar a su Hijo, a Jesús. Y es lo que vamos a platicar hoy un poquito. Permíteme orar. Señor, por favor, sé tú quien hable hoy a nuestro corazón, a nuestra mente. Trata con nuestras vidas, ayúdanos a entender cómo tu palabra es verdad y cómo tú la diseñaste de una manera tan específica y tan detallada para que no quepa en nosotros duda de quién eres tú y quién es Jesús. Y cómo aún, Señor, miles de años antes de que Jesús
pisara la tierra, tú estuviste hablando de que Él iba a venir, que lo ibas a enviar y que nos iba a salvar. Ayúdanos, por favor, para entenderlo, para creerlo y para pregonarlo también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La forma en la que la Biblia habla de Jesús, haciendo referencia el Antiguo Testamento hacia Jesús, en teología se le llama, hay una palabrita que usan que se llama tipo. Es un tipo de Jesús. Algo o alguien es un tipo de Jesús. Hay una descripción ahí. Un tipo es una persona, un hecho o un símbolo que aparece en el Antiguo Testamento y que tiene su correspondencia en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es como si fuera un espejo de lo que hay acá y va a ser después. Un ejemplo, Romanos 5:14, creo que después lo voy a volver a mencionar. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, aunque la gente que vivió después de Adán no pecó igual que Adán, la muerte reinó por el pecado de Adán. Por eso dice Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir, no en el pecado, sino en la forma en la que habría de venir. Y así como Adán representa el pecado, Cristo iba a representar en nosotros la vida, la muerte y la vida. Por eso es un tipo. No representan lo mismo, pero tienen una misma función, una misma idea. Adán estaba en ese momento entonces prefigurando a Jesús. El tipo tiene que corresponder, no es algo así como que una ficción. El tipo tiene que ser una realidad. Tiene que haber una realidad de lo que fue y de lo que es después. Tiene que haber historia entre eso, algo que los conecte, no solamente como que a alguien se le ocurrió a hacerlo. Debe de alguna manera poseer un valor predictivo. Esto está sucediendo y esto va a suceder. Cuando se cumple el hecho de ser un tipo. Otro ejemplo te voy a poner, Colosenses 2:17. Está hablando de las fiestas, los días de fiesta, la comida y los sacrificios que se hacían ahí en Colosenses. Y Pablo dice, todo eso, todos esos sacrificios, todos esos días de fiesta, son sombra de lo que había de venir. Todo eso estaba apuntando a que cada sacrificio apuntaba a Jesús. Cada fiesta que tenían, cada comida que tenían, apuntaba hacia lo que Jesús iba a hacer un día. ¿Ok? Hebreos 10, el último ejemplo que te pongo. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley establecía que debíamos hacer sacrificios y esos sacrificios se hacían y funcionaban de alguna manera, pero no te hacían perfecto. Eran una sombra de lo que iba a venir. Un día iba a venir aquel cuyo sacrificio nos iba a hacer perfectos. ¿Sí? Por eso es un tipo. Algo que asemejaba a lo que iba a ser, aunque no en perfección, hasta que llegaba lo perfecto. Si lees la Biblia de esta manera, te decía, es muy interesante ver cómo la persona de Jesús es tipificada, como ya dijimos, aún 1500 años antes de su venida. Y voy a dar un viaje por los 5 libros del Pentateuco. Voy a tratar de hacerlo muy rápido para mostrarte varios lugares en donde hay tipos de Jesús. Por ejemplo, en Génesis. En Génesis podemos hablar de Adán, de Melquisedec y de José. Puede haber más, pero solamente voy a mencionar estos. Adán. El apóstol Pedro menciona en Corintios, 1 Corintios 15:21, porque cuanto la muerte entró por un hombre, haciendo referencia a Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, haciendo referencia a Jesús. Aquí lo aclara, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Adán es un tipo de Cristo. No voy a profundizar mucho porque van a ser muchos temas o muchos puntos. Solamente te voy a dejar la idea. Yo espero que tú quieras y puedas después ir a leer un poquito más. ¿Sí? Cualquier duda, como quieras, lo podemos platicar después. Pero solamente te voy a decir, mira cómo Cristo se ve reflejado en todo el Pentateuco. Y espero que eso te anime a decir, wow, déjame ir a buscar a Cristo en la Biblia. Y no nada más escuchar lo que te dice. Melquisedec, perdón, antes de esto. Adán es un tipo de Jesús. Adán nos representa también a nosotros en nuestro pecado y Cristo nos representa en la salvación. Él es la cabeza de la humanidad. En la muerte Él es la cabeza de la humanidad en la salvación. ¿Sí? Melquisedec. ¿Alguna vez lo escuchaste mencionar? Lo hemos leído algunas veces. Melquisedec era un sacerdote. Ya ves que Dios estableció a su pueblo y estableció la tribu de Leví como la tribu de los sacerdotes. El primer sacerdote fue Moisés y después Aarón su hermano. Moisés lo ungió y los hijos de Aarón, y de ahí toda la tribu de Leví eran sacerdotes. No les dieron tierra, cuando conquistaron la tierra prometida no les dieron un territorio. Ellos vivían entre sus hermanos para ser sus sacerdotes. Pero antes de Leví, cuando estaba la época de Abraham, él fue y derrotó a un pueblo, creo que fue cuando rescató a Lot, se trajo botín de eso, lo que les quitaron a ese pueblo que destruyeron. Y dice la Biblia que él se presentó delante de Melquisedec. Hebreos 5:6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Perdóname, eso está hablando de Jesús, haciendo de que así como Melquisedec, tú también eres sacerdote como él, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué el orden de Melquisedec? Si recuerdas, Jesús tampoco es de la tribu de Leví. Aunque es nuestro sacerdote, él no es de la tribu de Leví. Él es de la tribu de Judá. Cuando Abraham gana esta batalla y va ante el sacerdote, que le llamaban a ese sacerdote, ahorita lo voy a leer, el sacerdote del Dios Altísimo. Abraham le presenta las ofrendas, como diciendo, yo reconozco que tú eres el sacerdote de Dios y a través de ti vengo a presentar mi ofrenda, mi diezmo, mi ofrenda de lo que obtuvimos. Eso le daba a Melquisedec, por la obra, lo que estaba haciendo Abraham, ese lugar de un sumo sacerdote. Pero no tenía nada que ver con los levitas. El pueblo judío ya en el tiempo de Jesús eran muy estrictos con que tenías que ser levita. Entonces, de alguna manera, cuando Jesús se presenta como sacerdote, tú no eres sacerdote porque no vienes de los levitas. Por eso después el autor de Hebreos dice, tú eres sacerdote a Jesús según el orden de Melquisedec, no de los levitas, que no pudieron cumplir de forma cabal el trabajo de sacerdocio. Como leímos ahorita, lo hacían veladamente. Pero Melquisedec dicen algunos que Melquisedec era Jesús en el Antiguo Testamento. Sí, algunos teólogos lo mencionan así. Hebreos 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, no porque Abraham perdiera, la derrota porque los derrotó, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Y si tú te acuerdas, ¿cuáles son los nombres de Jesús? Los nombres de Jesús es el justo. Los nombres de Jesús es el Rey de Paz. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sin padre, sin nombre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec no sabía nada de él, decían hecho semejante al Hijo de Dios. Por eso es que algunos dicen que era Jesús en aquel tiempo. Permanece sacerdote para siempre. Está hablando de Melquisedec. ¿Quién es el sacerdote para siempre? Jesús. Melquisedec es un tipo de Jesús. En el Antiguo Testamento puedes encontrarte con Jesús.
Los dos eran reyes, los dos eran sacerdotes de Dios Altísimo. El sacerdocio de los dos no tiene principio ni fin. El sacerdocio de los dos es un reinado como reyes de justicia y de paz. Otro más, José. ¿Recuerda la historia de José? El hijo preferido de Jacob, vendido por sus hermanos, motivados por la envidia que le tenían. Sin embargo, Dios permitió todo esto con un propósito. Génesis 50, 19 y 20. Ya después de que José, estando en Egipto, viene el hambre, viene el pueblo, su pueblo a buscar comida, y él se revela con ellos quién es él. Toda esa historia tienes que leerla si no la has leído. Les dijo José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios permitió eso para que José llegara a la eminencia en Egipto, para salvar a 72 personas que después se convirtieron en millones del pueblo de Dios. ¿Qué podemos ver en José? Que fue un tipo de Jesús. Tanto José como Jesús fueron amados por su padre de una manera muy especial. ¿Se acuerdan? José era especial para Jacob. Jesús es especial para Dios. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Ambos fueron rechazados como reyes por sus hermanos y por su pueblo. Ambos fueron vendidos por dinero. Ambos fueron condenados siendo inocentes. Ambos fueron levantados por Dios de la humillación a la gloria. Si tú lees la historia de José, puedes ver reflejado lo que sería de Jesús. Eso es bien, bien interesante. El libro de Éxodo. El libro de Éxodo cuenta cómo después de la época de José, el pueblo de Israel empezó a crecer, a crecer, a crecer, tanto que los egipcios tuvieron miedo de que los fueran a conquistar y empezaron a subyugarlos, empezaron a abusar de ellos. Entonces Dios manda a un libertador para que saque a ese pueblo de la esclavitud y lo lleve a una tierra que Dios había prometido para ellos. Te voy a decir algunas cosas que el libro de Éxodo nos cuentan y que después las podemos ver en Jesús. El libro de Éxodo nos cuenta que Dios llamó a Moisés para ser un libertador. Nos cuenta que Dios nos dio la ley a través de Moisés. Dios le hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo, es decir, Moisés también era el mediador entre Dios y el pueblo. Moisés dejó su posición de honor al ser un hijo adoptivo de Faraón. No podía llegar a ser el Faraón, pero tenía una posición de honor. Dejó esa posición de honor renunciando a sus derechos y privilegios como egipcio. Es decir, Moisés dejó su gloria terrenal en Egipto para irse con su pueblo. Su vida se vio en peligro. Cuando fue chiquito, el faraón mandó matar a todos los niños, varones que nacían en Israel, porque se estaban multiplicando mucho. Cuando fue grande, cuando él asesinó a un judío, a un egipcio, Faraón lo mandó matar. Cuando Dios lo llamó al monte para darle la ley, él bajó y su rostro resplandecía. De alguna manera se transfiguró, ¿sí? Se glorificó su rostro. Moisés ayunó por 40 días y 40 noches antes de recibir la ley de Dios. Moisés estableció la Pascua cuando salió de Egipto. Y todo eso apuntaba a Jesús. ¿Qué es lo que podemos ver? Dios llamó a Jesús para ser nuestro libertador. Dios nos dio un nuevo concepto de la ley a través de Jesús. No la abrogó, la llevó a vivir de una manera aún mucho más profunda. ¿Oíste que fue dicho, no robarás? Y yo te digo que si tú oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo que si le dices tonto a tu hermano, ya lo estás asesinando. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo te digo que si ves a alguien con codicia, ya estás adulterando con la persona. Jesús llevó la ley aún más allá de lo que era.
Jesús es nuestro mediador delante de Dios. Él vino a ser nuestro único camino para llegar a Dios. Jesús renunció a sus derechos y privilegios de hijo de Dios al hacerse un hombre como nosotros, al sufrir penas como nosotros y ser tentado como nosotros. Es decir, Jesús dejó su gloria no terrenal, sino la celestial, para hacerse como un hombre como nosotros. Se vio en peligro. Cuando era niño, cuando nació, Herodes mandó matar a todos los niños de Belén. Y en varias ocasiones quisieron matarlo. Una vez estuvieron a punto de aventarlo por un barranco. Jesús un día se transfiguró y estaba Moisés a su lado con Elías. Su rostro resplandeció. Jesús ayunó por 40 días y 40 noches cuando fue tentado por Satanás. Jesús es nuestra Pascua. ¿Te fijas qué interesante? En casi cada capítulo de Génesis y en casi cada capítulo de Éxodo te puedes encontrar algo que hace referencia a Jesús. Levítico. Levítico es un libro donde se marca también la ley y donde Dios establece las fiestas que tienen que hacer y los sacrificios que tienen que hacer. No voy a hablar de todo, voy a hablar de algunas de las fiestas. Son 7 fiestas las que tienen, te voy a mencionar 5 de ellas. Cada una de esas fiestas también tiene un significado que apunta a Jesús. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua. La Pascua es lo que Moisés hizo cuando celebraron esa cena con hierbas amargas por la esclavitud que habían tenido, panes sin levadura, para que no les afectara también el estómago, que fuera más livianito, y el cordero degollado para pintar con la sangre las puertas y las ventanas para que el ángel de la muerte no pasara por ese lugar. Lo celebraban el día 14 del mes 10º o primero, no lo recuerdo, de un mes. Así como la fiesta de la Pascua los judíos la celebraban, estaba apuntando a que Jesús es nuestra Pascua, porque Jesús es ese cordero inmolado para que su sangre nos libre de la condenación eterna de la muerte. Los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura se hacía en esos días en que estaban celebrando la Pascua también. Eso significa, la levadura de alguna manera echa a perder el pan. Cuando tú le pones la levadura, son unos organismos que putrefactan la masa y por eso se infla. Por eso una persona, un animalito cuando se muere, se infla porque se echa a perder. Bueno, el pan que comemos tan rico, de alguna manera está echado a perder, pero sabe rico. Por la levadura que le ponen y se infla. El pan sin levadura significaba que era un pan que no se echó a perder, o que no estaba echado a perder, que no tenía nada muerto en él, nada malo. El pan sin levadura apuntaba a Jesús, porque Jesús es sin pecado. Él está limpio de pecado. Los primeros frutos apuntan, generalmente ese primer fruto lo celebraban, el jueves celebraban la Pascua. El viernes creo que celebraban la fiesta de los panes sin levadura. El domingo celebraban la fiesta de los primeros frutos. Si recuerdan, Cristo resucitó el domingo. Y Pablo dice, primicias de los que habían de resucitar. El primero de muchos que serían. La fiesta de los primeros frutos apuntaba a Jesús como el primero de los resucitados, como el primer fruto del poder de Dios después de la muerte. ¿Sí? Las semanas, la fiesta de las semanas, también le llaman la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Eso también es cuando levantaban la cosecha. Si se recuerdan, en ese día de Pentecostés fue cuando Pedro por primera vez salieron de su escondite, del aposento donde estaban y donde se escondían para predicar, y más de 3,000 personas vinieron a los pies de Jesús ese día. Esa fiesta de Pentecostés apuntaba a que el evangelio se iba a pregonar. Iba a haber mucho fruto que viniera por la predicación de Jesús.
Y la fiesta de la expiación, que era en otro mes diferente, pero es una de las fiestas más solemnes del pueblo porque es cuando el sacerdote entra y tiene que, ahora los judíos lo hacen y anteriormente lo hacían, tiene que pedir perdón por él primero para después poder pedir perdón por el pueblo. Ese sacrificio apunta a Jesús, al perdón que Jesús hace a través de su sangre de nuestros pecados. Así es que, así como en Génesis puedes ver algunas personas, en Éxodo lo puedes ver en la persona de Moisés y todo lo que hizo Moisés, en Levítico lo puedes ver en las fiestas, y si vas a los sacrificios, también puedes verlo en los sacrificios. Números. El libro de Números se llama así porque hace estadísticas y te dice cuántos hombres de cada tribu habría para la guerra y cuántas personas había en cada tribu. Hay muchos números que hace. Pero en el capítulo 20 hay una historia trascendente que es cuando Dios le dice, el pueblo está reclamándole a Moisés porque tienen sed y Dios le dice, háblale a la piedra para que te dé agua. Esa agua que sale de la roca, ese es Jesús. Él es el agua de vida. En Números tú puedes ver a Jesús tipificado en esa roca. Hay otro evento cuando los judíos del pueblo de Israel, después de que se saciaron de codornices, dice que hasta que le salían por las narices, creo que fue antes de eso, estaban reclamando a Dios que tenían hambre y Dios le dijo, les voy a dar hasta que se sacien. Pero estaban quejándose tanto de Dios y de Moisés, que Dios manda serpientes para que les piquen y los maten. Y muchos murieron por esas serpientes. Cuando el pueblo se arrepiente y clama a Dios, Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta y ponla en medio del pueblo. Y cada uno que sea picado, cuando voltee y vea esa serpiente en el asta, sanará. ¿Te acuerdas de Juan 3:14? ¿Qué dice Juan 3:14? Me brinqué uno, ¿verdad, Dani? Primera de Corintios 10:4, cuando habla del agua, todos bebieron de la misma bebida espiritual. Esto lo dice Pablo ya en Corintios. Está haciendo alusión al pueblo de Dios, lo que se cuenta en Números. Todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y Juan capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese libro que tiene tantos números y números y números y se repiten los pasajes y las cosas y los nombres, en medio de eso te encuentras algunos pasajes que dicen, mira, aquí está Jesús. Por último, Deuteronomio, un libro que habla sobre la persona de Moisés. El último versículo de Deuteronomio dice que no hubo persona como Moisés, que viera a Dios cara a cara y quisiera las cosas que Moisés hizo. La referencia más clara tal vez en este libro es en el capítulo 18, donde Moisés le dice al pueblo de Israel, profeta de en medio de ti, le está hablando al pueblo, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Moisés mismo está diciendo, Dios va a levantar un profeta entre ustedes, como yo, que los dirija como los dirigí. Y estaba apuntando hacia Jesús. Conclusión. La Biblia, este libro que tiene muchos colores, tamaños, idiomas, traducciones, algunos con más libros que otros por las traducciones que hay según la denominación. En la iglesia evangélica tiene 66 libros. 66 libros escritos por aproximadamente 40 autores en un lapso de tiempo de 1500 años, personas que vivieron en diferentes estratos económicos, en diferentes ciudades, en diferentes circunstancias, bajo diferentes situaciones. Todos hablan de un solo tema: la redención por medio de Jesucristo.
Tú puedes encontrar a Cristo tipificado en cada uno de los libros de la Escritura. De hoy en adelante, cada vez que leas la Biblia, no trates solamente de buscar información geográfica, cultural, trata de conocer a Jesús. Hay una o dos preguntas que te puedes hacer muy fácil. Cuando tú lees un pasaje, ¿qué me dice este pasaje de Jesús? ¿Cómo puedo ver a Jesús aquí? A veces en 3, 4 versículos no lo vas a ver. A veces tienes que leer el capítulo completo o varios capítulos para entender cuando es una historia, cómo esa historia se relaciona y apunta hacia Jesús. Te voy a leer por último 4 versículos que el mismo Jesús dijo acerca de él, hablando de las Escrituras. Mateo 5:17. No piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley en ese pasaje es el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los profetas, todos los profetas, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías y todos los menores. El único grupo que no está escrito en este pasaje son los salmos. La Biblia hebrea se divide en 3 grupos: ley, salmos y profetas. Algunos le dicen escritos también. Nosotros en la actualidad dividimos el Antiguo Testamento en 5 partes. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Historia, desde Josué, Reyes, Crónicas. Salmos y Proverbios, que son los poéticos, históricos, poéticos. Profetas mayores, que son los libros grandes, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, 12 libros de profetas. No es que sean más unos que otros, es que los libros son más chiquitos. El Nuevo Testamento lo dividimos también en 5 partes: Evangelios, Hechos, que es historia, las cartas de Pablo, las cartas generales, las que no son de Pablo, y Revelaciones, Apocalipsis. La Biblia hebrea solamente tiene 3: la ley, los escritos y los profetas, o la ley, los salmos y los profetas. Mira Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él, o lo que las escrituras decían de él. Jesús enseñando a sus discípulos. Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí él sí usa las 3 secciones. Y por último, Juan 5:39. Escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los fariseos leían la escritura para tratar de cumplirla, para tratar de ser perfectos. Lo que ellos se perdían es que la escritura te habla del hombre perfecto, de Jesús. Y si tú conoces al hombre perfecto y lo que él hizo por ti, tú eres salvo. Dios no nos pide perfección. Él sabe que no podemos ser perfectos por nuestra propia fuerza. Él nos pide fe, que creamos en el perfecto que sí pudo hacer la obra, para que creamos que a través de ese hombre perfecto nuestra salvación fue hecha. Tú puedes descansar, no tienes que luchar por tratar de llegar a un nivel. Él lo hizo y Él te regala esa bendición. Lo único que tienes que hacer es querer vivirla. Jesús en el Pentateuco. Espero que puedas ir esta semana y darte un tiempecito para leer, empezar a leer los 5 libros de la Biblia. El más pesado es Números. Te recomiendo que lo dejes a lo mejor para el final. Lee Génesis, lee Éxodo, lee Levítico, lee Deuteronomio y después Números. O Génesis, Éxodo, Deuteronomio, porque habla de Moisés, Levítico y Números. Pero trata de encontrar a Jesús. Trata de encontrar a Jesús y vas a ver la Biblia de manera diferente.
Amén. La próxima semana vamos a hablar de las predicciones de Jesús. Cómo Jesús varias veces mencionó quién era Él. Si es ese tema, ¿verdad? ¿Tienes ahí la foto? Más adelante. ¿O no? Las predicciones sobre Jesús, no de Jesús, las predicciones sobre Jesús. Como la Biblia, algo similar a esto, sigue diciéndonos quién es Jesús. ¿Por qué estamos haciendo esto? La intención de esto es que tú puedas encontrar deleite al leer esto, interés al leerlo, que no solamente digas tengo que leer la Biblia o que no te den ganas de hacerlo, sino que en realidad puedas ir a ver, déjame ver cómo esto me comprueba que Jesús es Dios, fue un hombre 100%, es un siervo, es mi Salvador, es un profeta, rey y sacerdote. ¿Cómo puedo verlo así? Eso va a fortalecer tu fe. Y cuando vengan las situaciones difíciles, tú vas a poder estar de pie por lo que Él ha hecho en ti. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de leerla. Gracias por la oportunidad de aprender de ella. Gracias por la oportunidad de conocerte a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Rogamos que tu Espíritu Santo hoy nos ayude para poner en nuestro corazón y en nuestra mente un deseo especial por leer tu palabra, por escudriñar. Y dejarle saber a otros cómo tú eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios que siempre ha estado presente y la Escritura lo demuestra y lo comprueba. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén.